Tanto psicológicamente como emocionalmente, desde niños nos sentimos identificados con ciertas historias que llegan hasta nuestros ojos en la modalidad de tiernos cuentos que nos invitan a reflexionar con simples moralejas del todo inocentes. Sin embargo, y paradójicamente, algunos de aquellos cuentos han llevado en sí mismos mensajes que van mucho más allá del tinte infantilista que aquellos productores que han hecho adaptaciones literarias o cinematográficas se han remitido a plasmar en sus materiales. Por ejemplo, la historia del flautista de Hamelin, que aparentemente narra la historia de un flautista que con la ayuda de su flauta mágica atrae a las ratas de un pueblo, expulsándolas para siempre. Sin embargo, existen bastantes versiones variopintas de este cuento, como la que dice que en realidad el pueblo aquel no quiso pagarle la recompensa que le había prometido al flautista. El furioso músico regresó al año siguiente, pero esta vez se llevó a todos los niños de aquel lugar, dejando solo a algunos cuantos. Otras versiones dicen que aquel flautista era en realidad la representación de alguna peste que azotó Europa, o que en realidad se trataba de un pedófilo que secuestraba a niños. Pero quién sabe, la distancia de nuestros días a la Edad Media es tan grande que tal vez la verdad de esa historia siga sumergida en la incógnita para siempre. Una obra que es más bien conocida por su adaptación a película es La Historia Interminable, también conocida como La Historia Sin Fin. A muchos les encantó y la tomaron como una amena película familiar. Sin embargo, al propio autor de la novela en la que está basada la película, Michael Ende, no le agradó. Él decía que esa historia expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea a través de recorrer el camino inverso, es decir, la parte interna de cada uno que reside en su imaginación. El propio Michael Ende declaró lo siguiente en una entrevista: cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante en su Divina Comedia comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Ese es el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia interminable. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de lo fantástico, en el que por lo contrario, todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. El Mago de Oz es otro claro ejemplo de hasta dónde puede llegar una historia que involucra aventuras con personajes simpáticos. Las hazañas de Dorothy pueden parecernos a grandes rasgos no más que un entretenido cuento para niños. Por otro lado, y tomando muy en cuenta las influencias teosóficas de su propio autor, Lyman Frank Baum, ya podemos irnos imaginando la clase de simbologías que han sido impregnadas en la historia que dio pie a una de las películas más legendarias de todos los tiempos. No solo por la representación en sí, sino también por los misterios que la rodean, como el enigmático sincronismo que puedes descubrir si la reproduces al mismo tiempo que el álbum de The Dark Side of the Moon, o la contribución más trascendental que dice que se trata de una búsqueda del yo interno y el valor de la intuición, sin mencionar los ya muchos posibles significados que se le han atribuido a lo largo de su existencia. Así la veas como una obra de índole metafísica, filosófica o meramente recreativa, esta historia comprende un significado que va mucho más lejos de lo que a simple vista se puede ver. Al margen de las intenciones del autor de esta historia, así como de cualquier otra, es importante que analices por tu propia cuenta y le des un propósito original en tu propia mente. Verás que el hecho de que formules tus propias interpretaciones te hará sentir mucho mejor.